El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:07 en la mañana, seguimos. Pavel Muñoz ya nos acompaña, asambleísta de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo le va, parlamentario? Bienvenido. Fabricio, buenos días para usted, para todo el equipo de trabajo ahí de Majestad y sobre todo un abrazo para la ciudadanía. Gracias a Pavel Muñoz por la gentileza de atender esta invitación. A ver, quiero empezar primero por el tema electoral. Ayer el juez del Tribunal Contencioso Electoral, Ángel Torres, negó esta nueva intención de incidentar el desarrollo del proceso electoral respecto de las candidaturas, habiendo sido ya una candidatura en firme, la del binomio del sector político que usted representa. Dos ciudadanos presentaron o insistieron en la presentación de un recurso subjetivo sobre la resolución del CNE que dejó en firme esa calificación de esta candidatura. Finalmente ayer fue negado, pero seguimos en medio de la incertidumbre. El hecho es que a nivel electoral, y eso que yo planteo un poquito en mi comentario precedente, no tenemos certezas de la fecha de las elecciones, hay declaraciones aisladas de los consejeros, recursos tras recursos, los unos denuncian y los otros amenazan, o sea, es un desastre de proporciones inéditas en la historia de la organización de los procesos electorales en el Ecuador, y creo que no estoy exagerando al afirmar justamente aquello. ¿Cómo ve este panorama, Pavel Muñoz? Desastre de proporciones inéditas, Fabricio, tomo sus palabras y amplío. Y contesto esto con negrita, subrayado y con cursiva. Una vergüenza nacional y una vergüenza internacional lo que está pasando con la actividad electoral. ¿Por qué digo con la actividad electoral? Porque es una vergüenza lo que pasa con el Consejo Nacional Electoral, es una vergüenza lo que pasa con el Tribunal Contencioso Electoral, es una vergüenza que le hayan mandado a la Corte Constitucional, es una vergüenza que la Fiscalía también ahora quiera meter cuchara haciendo una consulta a la Corte Nacional. Es una vergüenza, insisto, Fabricio, con mayúsculas, subrayado y con negrita. No puede ser que a menos de 2 meses de las elecciones no tengamos claridad en cuál es la papeleta. Fíjese, las propias encuestadoras están absolutamente molestas porque no tienen respuestas claras, porque no pueden hacer su trabajo adecuadamente, no sabemos cuál va a ser definitivamente la papeleta. Y yo quiero denunciar lo que ya denuncié, Fabricio, el 24 de junio de este año. Y a la gente que quiere constatar eso le puede ver, le escribí en el portal Nodal de Argentina, una nota, un editorial que titulaba de la siguiente forma, Fabricio: ¿puede pasar en Ecuador lo mismo que Bolivia? Y yo contestaba en ese editorial que sí puede pasar lo mismo en Ecuador que en Bolivia y que lo están queriendo hacer. Me refería en ese momento a dilatar las elecciones, ¿no es cierto?, y no convocarlas cuando estaban previstas. Y esto habría que remontarse primero en todo el proceso de proscripción política con nosotros. El querer siempre incidentar nuestra participación, ahora último, insisto, habrá que ver incluso cuál fue el juez que admitió o cómo es que se admitió, porque el juez Torres inadmite inmediatamente. Pero la pregunta, Fabricio, es: ¿se pueden incluso admitir a menos de 2 meses de este tipo de impugnaciones? ¿Se pudo admitir la anterior del señor Arboleda cuando no representaba, digamos, una fuerza nacional? No se lo podía hacer, Fabricio, y lo que hemos tenido, insisto, es una vergüenza de dimensiones, digamos, históricas. Y decía que si uno se remonta en el tiempo se va a dar cuenta la proscripción a nosotros, se va a dar cuenta la sentencia a Rafael Correa con una casación, ¿no es cierto?, la más rápida en la historia mundial en todos los tiempos, y en todos los países. Se va a dar cuenta, ¿no es cierto?, de dilatar el proceso de inscripción de Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Se va a dar cuenta, Fabricio, que hace algunos meses, y usted tiene buena memoria, siempre aprovecho eso, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, recuerda que hace algunos meses, debe ser agosto o julio, decía que habría que pensar acaso en la postergación de las elecciones. Su argumento era no mover la fecha al 24 de mayo, pero sí mover la fecha del 4 de febrero. Yo he preguntado... Del 7 de febrero. Del 7 de febrero, perdón. Yo he preguntado, todavía no me contestan, si el ministro de Economía y Finanzas ya transfirió los recursos para que se lleve con tranquilidad los comicios de esa fecha. Y lo último, ¿no es cierto?, esta discrepancia de, si usted quiere, y esta falta de autoridad y discrepancia de competencias entre el Tribunal Contencioso y el Consejo Nacional Electoral. No puede ser, Fabricio, es una vergüenza. Y solo cierro diciéndole, Fabricio, que esto es parte del trujillato y la transitocracia que vivimos producto de ese engaño que se llamó consulta popular.
o los ecuatorianos olvidamos que nos dijeron, con la consulta popular casi que se firmaba la paz mundial, se acababa el calentamiento global, ¿no es cierto? Y Ecuador pasaba a ser Suiza de la noche a la mañana. Falso, mentira. Tenemos un proceso de desinstitucionalización como nunca antes, y usted bien lo ha dicho. En la historia, al menos en los 41 años que hemos regresado a la democracia, no recordamos los ecuatorianos que a menos de 2 meses no tengamos claro la papeleta y el número de binomios que se van a inscribir para la contienda del 7 de febrero. A mí me queda claro, asambleísta Pavel Muñoz, que nos acompaña en esta mañana, que la Asamblea Nacional no puede hacer nada en este momento. No puede hacer nada en el sentido de que hay una inmunidad que está garantizada en el Código de la Democracia respecto de las autoridades electorales y de los candidatos. Pero yo le pregunto, luego de este desastre sobre el cual uno no tiene garantías, o al menos no tiene la sensación de que habrá garantías de un proceso electoral transparente. Yo siempre digo, que gane el que gane, pero que ganen unas elecciones limpias, transparentes, que le brinden certeza, certidumbre a la ciudadanía. Pero cuando culmine el proceso electoral, usted todavía seguirá siendo legislador, y seguirá siendo legislador hasta el 13 de mayo. ¿Usted cree que la Asamblea Nacional, una vez que se termine el periodo electoral y se proclamen los resultados definitivos, en una de sus últimas acciones, debería fiscalizar las acciones u omisiones de la función electoral? Pavel Muñoz. Por supuesto, Fabricio, por supuesto. Yo creo que lo que vamos a tener a partir del 8 de febrero, ¿no es cierto?, en adelante, es una intensa agenda de fiscalización. Y esto es lo que les da miedo, Fabricio. Esta es una de las razones por las cuales su propósito de postergar las elecciones está ahí presente. Digamos, justamente porque hay que desarrollar un conjunto de fiscalizaciones. Recuerde, Fabricio, además, que ya hubo problemas en las elecciones de 2019, que algunos actores, ¿no es cierto?, empezaron a quejarse. Pero yo señalo esto, Fabricio, a partir de su pregunta. Y por esto es, desde mi punto de vista, que sería inaudito mover horas del proceso electoral, por 2 razones. El gobierno de Moreno no puede quedarse ni un segundo más de lo que en este momento ordena el texto constitucional, ni un segundo más, Fabricio, y por lo tanto el 24 de mayo tendremos que hacer ese cambio. Y segunda razón, que también es de mucho peso, alguien dirá, bueno, ¿qué pasa si movemos del 7 unos días más? ¿Qué pasa si aplazamos una semana? ¿Qué pasa si pasamos al 14, al 21? Como si fuera una poca cosa, Fabricio. Mover un día el proceso electoral me parece a mí que lo golpearía más o ya directamente lo mataría, digamos, en su legitimidad y en su credibilidad. ¿Por qué, Fabricio? Porque lo que uno tiene que buscar, ¿no es cierto?, en este caso tiene que ser y parecer. Las elecciones tienen que ser transparentes y parecer transparentes. Las elecciones tienen que ser diligentes y aparecer diligentes. Las elecciones tienen que ser con total orden, ¿no es cierto?, y aparecer con total orden, Fabricio. Y por lo tanto, si se movería 1, 2, 5, 8 días, 17 días, los que usted quiera señalar, le van a golpear de muerte a la legitimidad del proceso electoral. Y le aseguro, Fabricio, espero yo equivocarme, pero le aseguro que si hacen eso, lo que tendremos es, no importa quién gane y no importa quiénes sean los perdedores, alegarán, ¿no es cierto?, que no hubo elecciones transparentes. Por lo tanto, están volviendo al escenario que ya fue caótico del 2017. Ojalá que no sean tan sinvergüenzas, digamos, en ese como el de escenario del 2017, de los que perdieron, me refiero a, creo, acusar que Lenín Moreno se había robado las elecciones y ahora cogobernar con Lenín Moreno, ¿no es cierto?, y hacerle todos los deberes en la Asamblea Nacional. Ojalá no sean tan sinvergüenzas, pero le aseguro, Fabricio, que los perdedores de los comicios del 2017, una vez incluso digo que nosotros ganemos, esos perdedores van a impugnar las elecciones, que no fue a tiempo, que la papeleta no estaba, que lo que fuera. Entonces no se dan cuenta de la dimensión del desastre que están provocando, insisto, las instituciones que provinieron del Trujillato, las instituciones que provinieron de la consulta popular y que nos dijeron que esas instituciones tocadas por el Trujillato, por ese Consejo de Participación Ciudadana, por esa transitocracia, iban a ser perfectas, y lo que tenemos es todo lo contrario, no resuelven hasta ahora, y insisto, Fabricio, es una vergüenza nacional e internacional. Correcto. Dejemos la parte electoral, hablemos también de otros elementos de carácter político. Este martes la Asamblea cerró su agenda de trabajo de este año, se acogió al segundo receso constitucional de 15 días hasta el próximo 31 de diciembre, o sea, en buen romance regresarán a trabajar el 4 de enero. Lo hicieron aprobando la ley anticorrupción y dejando en suspenso la votación de la ley de extinción de dominio.
¿Cómo vieron ustedes la aprobación de la ley anticorrupción? Yo ayer conversé con José Serrano, el presidente de la Comisión de Justicia, que destacaba los elementos incorporados, que finalmente se incorporaron allí. La ley puede ser muy importante, pero daría la impresión que lo tramitaron a una velocidad impresionante. Yo no tenía, digamos, en mi presupuesto, yo estaba seguro que no iban a alcanzar por el tema de los plazos que establece la propia ley orgánica, pero uno se da cuenta que cuando los legisladores quieren, resulta que se pasan incluso o utilizan los plazos mínimos para poder tramitar leyes ordinarias. Y lo hicieron rápidamente, y está claro que lo hicieron por la urgencia de que el Fondo Monetario desembolse $2,000 millones antes de fin de año. ¿Cómo ve usted este cierre del trabajo de la Asamblea con la aprobación de esta ley? Pavel Muñoz. Le contesto con varias ideas, Fabricio. Lo primero es que algunas reformas que puedan ayudar a darle más transparencia a los procesos de contratación, que puedan de alguna u otra manera ser más fuerte la lucha contra la corrupción y por la transparencia, son importantes y hay que apoyar, y ese fue nuestro razonamiento y así apoyamos. Ahora de eso se derivan algunas apreciaciones más, Fabricio. La primera, contra la corrupción hay que ser intolerante, no hay que tener ningún tipo de tolerancia contra la corrupción, hay que sancionarla, ser enfático y tratar de erradicarla en el país, ¿no es cierto? Eso es lo que tiene que hacer. La corrupción no puede ser mitigada, la corrupción tiene que ser erradicada. E insisto, toda norma debería colaborar en ese sentido. Ahora, de ahí, Fabricio, ¿qué es lo que está pasando ya en términos políticos? La corrupción ha sido manoseada, manipulada, mal utilizada para elementos como la persecución política o elementos como la deslegitimación de la acción estatal, ¿no es cierto?, para viabilizar agenda de privatizaciones y ese tipo de cosas. Esto primero que quiero decir, lo resumo así: duros contra la corrupción, ¿no es cierto?, pero tampoco va a dejarnos ver la cara, si usted quiere, cuando utilizan la corrupción con otros procesos, con otras intenciones y objetivos políticos. Sea privatizar lo estatal porque eso les molesta, eso es corrupto, nunca señalan la corrupción privada, ¿no es cierto?, o la otra, desarrollar procesos de persecución política. En este segundo andarivel, Fabricio, lo que también se nota es mucho populismo penal, si usted quiere. Y hay que decirle a la gente la verdad. Las reformas a la ley son importantes, pero el combate a la corrupción tiene que ser, si usted quiere, en una lógica de 360 grados. Se tiene que trabajar en la formación, o más bien dicho, en el cambio de los patrones socioculturales y el fomento de valores en la sociedad en su conjunto. En eso juega un rol la educación, en eso juega un rol muy importante los medios de comunicación. Se tiene que también tener la adecuada aplicación de la ley, Fabricio. Y nosotros ya tenemos la experiencia de que al menos en este gobierno leyes importantes simplemente son puestas, ¿no es cierto?, en la congeladora de la historia. Déjeme ponerle dos ejemplos. La ley que combate la violencia contra las mujeres. $300,000 le dieron la última vez para ejecución de esa ley, cuando a ese mismo tiempo le ponían $9 millones para la compra de armamento en Fuerzas Armadas. Entonces, Fabricio, ¿de qué le sirve a usted tener una ley si no le dan las herramientas para ser utilizada? La ley antitrámites o la ley contra los trámites impertinentes es una ley que no tiene una coma negativa, Fabricio. Sin embargo, este gobierno no la aplica porque ni siquiera hace los reglamentos para poder aplicarla. Y tercero, Fabricio, debe haber también una aplicación correcta de la ley de parte de los jueces con total independencia. Y esto nos ha mostrado históricamente el país que no sucede, y en estos 3 últimos años ha sido también los peores episodios en ese sentido. Si no son, si usted quiere, transparentes los aplicadores de la ley, ¿no es cierto?, no vamos a hacer este combate que yo señalo 360 a la corrupción. Y creo que usted tiene razón, Fabricio. ¿Qué creo que debió haber pasado? Fíjese el caso de la ley de extinción de dominio. La ley de extinción de dominio se discutió el segundo debate, se suspendió el segundo debate y se dio tiempo para que la mesa procesara los cambios. Y seguramente en orden cronológico esa es incluso la que hubiera tenido que votarse en primer lugar. Yo creo que esta es la forma en la que debíamos haber procedido. ¿Qué pasó con la ley? Las reformas al COIPS, digamos, con este tema llamados anticorrupción, ¿cierto? Se debate en ese día, se suspende unas horas, ¿no es cierto?, y se convoca a la votación. Lo que usted tiene es, o esa es la forma de operar, por lo tanto debió haber hecho lo mismo con la otra ley, ¿no es cierto?, o debió haber hecho con las dos leyes, ¿no es cierto?, desarrollar el debate, darse un tiempo de procesamiento de las observaciones y llamar más adelante a la votación. ¿Por qué entiendo que llaman a votación esta? Usted ya lo ha dicho, por otra cosa que termina siendo vergonzosa también para la soberanía de los ecuatorianos, por asegurar un desembolso del Fondo Monetario Internacional. Pero yo le diría, ¿qué tiene que ver que el Fondo Monetario le dicte al Estado ecuatoriano las normas que tiene que hacer, ¿no es cierto?, al menos si son en materia del Código Penal?
por último, si quiere hacer recomendaciones que nosotros nunca las hemos aceptado, que las haga en el manejo, qué sé yo, del tema económico, que las haga en el manejo del tema productivo, que las haga en ese tipo de cosas. Insisto, que desde nuestra perspectiva no tienen sentido de ser aceptadas. ¿Por qué le tengo que aceptar a un banco que me ponga las condiciones del tipo de política que tengo que hacer yo para pagarle la plata que me presta? Lo importante es que le pague la plata que le presta. El Fondo Monetario Internacional debería preocuparse porque el Estado cumpla con sus obligaciones, punto. No tiene que estarle dictando ningún tipo de normativa, ¿no es cierto? Peor aún en materia que ni siquiera es la económica. Así que, insisto, nosotros votamos a favor porque veíamos consistencia en esas normativas. Pero finalmente, Fabricio, tal vez con esta idea, hay que también decirles a las autoridades de la Asamblea Nacional que ellos pongan la agenda, que no se dejen poner la agenda, ¿no es cierto?, por las presiones mediáticas del momento, ¿no es cierto?, y menos por las exigencias de un organismo como el Fondo Monetario Internacional. Así que esperemos que, no sé qué pasará con la ley de extinción de dominio. Una opción es que algunas últimas observaciones que había de parte de las bancadas legislativas puedan ser procesadas y se convoque a una reunión extraordinaria. Y si es que esto no es así, que los primeros días de enero se voten esas y otras normativas. Perdón, Fabricio, pero es que me acuerdo de estas cosas. Por ejemplo, Fabricio, es una vergüenza también que más de 18, 19 meses, me parece que son ya en este momento, no se hayan topado leyes importantes para los ecuatorianos. Les recuerdo el caso de los débitos indebidos de la banca respecto a algunos de sus clientes que no autorizaron débitos de servicios no financieros. Yo presenté una ley para eso. Cuando era presidente de la comisión, dejé listo un informe para primer debate y 19 meses después, ese tema no les interesa, lo que les dicta el Fondo Monetario sí, y usted ya ve las consecuencias. Ese informe para primer debate fue aprobado por la comisión. Claro. Claro. Simplemente consta, digamos, ya depende del presidente de la Asamblea Nacional que lo ponga en el orden del día. Por supuesto. Otra ley, por ejemplo, de la cual yo soy ponente, la ley de organizaciones sociales, que está lista para ser votada. Es una ley absolutamente corta, me parece que son 28 o 30 artículos, alguna cuestión así. Es decir, Fabricio, su pregunta inicial vuelve a tener relevancia en este sentido. No ponen a votar los temas que le interesa a la gente. En este caso pusieron a votar lo que les dictó el Fondo Monetario Internacional. Le pido a la ciudadanía que nos ayude a hacer esa exigencia. Exijámosle a la legislatura que ponga, por ejemplo, a debate este primer informe que nosotros pasamos para discutir el tema de los débitos indebidos. Si no nos olvidemos, Gea, no nos olvidemos que algunos clientes, ¿no es cierto?, fueron debitados de sus cuentas, así sea 25, 30, 50 centavos sin su autorización, y eso movió un negocio de cerca de 550 millones de dólares, al que a eso sí, a la Asamblea no le interesa ponerle una lupa. Lo último, asambleísta Pavel Muñoz, que nos acompaña justamente en esta mañana. ¿Cómo usted proyecta los últimos 5 meses del actual periodo legislativo? O sea, regresarán el 4 de enero y les quedará enero, febrero, marzo, abril, hasta el 13 de mayo. ¿Cómo se proyectan los últimos 5 meses del actual periodo legislativo? ¿Cómo le ve usted? Combinado obviamente con el proceso electoral, expectativa de las elecciones, cómo se renovará la asamblea, qué pasará con el nuevo gobierno, pero hay una proyección. ¿Cómo proyecta usted esos últimos 5 meses del actual periodo, que serán los primeros 5 meses del año? Pavel. Qué malosa su pregunta, Fabricio. ¿Por qué? Malosa porque ahorita queremos estar con ambiente navideño, enfrentar bien, digamos, el inicio. Pero la próxima semana póngase navideño. Quemarle bien al año viejo. Lo digo así porque no tengo ningún pálpito de que vayamos a tener unos meses tranquilos, Fabricio. Es una pena por eso. Empecemos con el propio tema de las elecciones. Lo que va a pasar es nuevamente una campaña sucia, donde salvo la nuestra, la candidatura de Andrés Arauz con Carlos Rabascal, los otros lo que no tienen es propuesta. Fíjese, Fabricio, es tan complicado lo que está pasando que el atributo mayor de la oposición, ¿no es cierto?, es su mediocridad. Fíjese lo que estoy diciendo, ciudadanía. Es tan complicado, son tan malos, digamos, las vertientes conservadoras de derecha que están, digamos, presentes en la papeleta, al menos las que están presentes en la papeleta, que su virtud es la mediocridad, ¿sí? No tienen propuesta, no señalan, no tienen un proyecto de país, lo que tienen simplemente son las, digamos, críticas a nuestro binomio, que son desdolarización, falso, que son venezolanización, falso. Pero el único que tiene una propuesta clara es Andrés Arauz con Carlos Rabascal, y evidentemente nosotros en las listas unos para los asambleístas, Fabricio. Entonces la campaña va a ser una campaña sin propuestas y seguramente con mucho ataque. Luego tenemos, ¿no es cierto?, la recepción de los resultados. Insisto, Fabricio,
por hacer lo que están haciendo, lo que van es a generar unas semanas donde, ¿no es cierto?, todo el mundo dirá que duda de los resultados electorales, ¿no es cierto? Ojalá no venga la OEA a auspiciar un golpe como lo hicieron en el caso de Bolivia. Y finalmente lo que tendremos, Fabricio, es una asamblea en la cual deberá pensar dos veces qué aprueba en términos legislativos, porque algunos habrá que dejarlo sanamente a una nueva legitimidad, si usted quiere, en la composición de la Asamblea Nacional. Seguramente estarán presentes juicios políticos. Marcela Holguín y Marcela Aguiñaga acaban de presentar un juicio político, por ejemplo, a la cartera de salud. A la cartera de educación, la cartera de salud deberá entrar a juicio político y yo voy a impulsar también ese proceso. Así que, y tendrá meses, ¿no es cierto, Fabricio?, donde después de la Navidad estaremos soportando, ¿no es cierto?, las consecuencias económicas, productivas del morenovirus. Y por eso es que al morenovirus que existe en la sociedad ecuatoriana debemos vacunarle con las elecciones democráticamente, que la gente decida por quien quiera votar, ¿no es cierto? Pero el gobierno actual no puede quedarse un segundo más de lo que está previsto en el texto constitucional, porque advierto, los próximos meses muy agitados y lastimosamente, ¿no es cierto?, donde los ecuatorianos no verán como lo necesitan, mejoradas sus expectativas en términos laborales, en términos sociales, en términos productivos, en términos económicos. Espero equivocarme, Fabricio, pero por eso le decía malosa la pregunta, porque me activa esta preocupación que tengo sobre los próximos meses. Yo creo que lo mejor que nos puede pasar a los ecuatorianos es que se defiendan las elecciones, que ganen las fuerzas que sí tienen propuesta política, insisto ahí, como la que yo defiendo, y que finalmente pase muy rápido el tiempo, para que ojalá el día de mañana sea 25 de mayo del 2021 y tengamos un gobierno que entre con nueva legitimidad. Correcto. Doctor Muñoz, gracias por el tiempo y por la gentileza. Que tenga un buen día. A usted, gracias siempre, Fabricio. Un abrazo para todos. Muy amable. Doctor Pavel Muñoz, asambleísta de Revolución Ciudadana, conversando aquí en A Primera Hora. 7:29, A Primera Hora, por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión.